Bueno, hoy tenemos una charla bastante interesante acerca de los 5 errores comunes del gobierno de datos. Mi nombre es Carlos Marín, cofundador de ITnova, y conmigo se encuentra Lucas Giraldo, que es gerente de consultoría en RSM. RSM es una compañía líder en temas de consultoría, y Lucas Giraldo pues nos va a acompañar hoy hablando de todo lo que son estos errores comunes del tema de gobierno de datos. Entonces, agradezco mucho a todos su participación. Yo, como siempre, les voy a contar en 2 minuticos quién es ITnova para lo que no, para lo que las personas que no nos conocen todavía. Y posteriormente vamos a ver estos 5 errores comunes del gobierno de datos con Lucas Giraldo, que es nuestro invitado del día de hoy. Muy bien, pues para los que no nos conocen, nosotros somos ITnova, somos una compañía colombiana, tenemos presencia aquí en Colombia, estamos en Bogotá, en Medellín, también estamos en Ciudad de México. Hoy en día nosotros atendemos más de 100 clientes en toda Latinoamérica, en todo lo que son temas de gestión de datos, analítica y automatización. Trabajamos con aliados de clase mundial como SAP, como TIBCO, como Microsoft, como Rocketbot, en todas las soluciones que nosotros desarrollamos. Y nosotros básicamente, ¿qué hacemos? Lo más importante para nosotros es gestionar todo el ciclo de vida del dato, realmente volver el dato un activo estratégico para sus compañías. Entonces nosotros dentro de nuestro portafolio trabajamos todo lo que es la adquisición de datos, transformación de datos, la consolidación del dato, la explotación y como tal su automatización. Por supuesto que en todo este journey del dato, pues hay una cierta cantidad de portafolio, pues hay un portafolio de servicios bastante interesante, donde trabajamos todo el tema de gestión de datos, ahí hacemos proyectos de TL, LT, pues hacemos temas de bodegas de datos, hacemos proyectos de gobierno de datos, que es lo que nos reúne hoy en esta reunión, hacemos proyectos de reportería empresarial, de inteligencia de negocios, trabajamos temas de analítica avanzada y ciencia de datos, hacemos todo lo que es la parte de bots analíticos y todo lo que es la parte de automatización. Todo esto lo hacemos con modelo de células de trabajo, de consultoría por demanda, de consultoría puntual, en lo que tiene que ver pues con la parte de servicios delegados. ¿Con qué lo hacemos? Como normalmente, digamos, nos acomodamos a las plataformas y soluciones que tenga cada cliente. Sin embargo, nosotros trabajamos muy de la mano con soluciones como TIBCO, como SAP, como Microsoft, como Google Cloud, como Amazon, Rocketbot, que son soluciones pues líderes en temas de gestión de datos y analítica y automatización. Y ahí digamos que nosotros tenemos partnership con todas estas soluciones. Bien, eso en cuanto a ITnova. Pues bueno, ya digamos entrando en materia, estamos acá con Lucas Giraldo, él es consulting manager de RSM, es PhD en gestión de datos, es científico de datos, una persona pues con mucha experiencia en todo lo que es el tema de gobierno de datos. Lucas, buenos días, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Carlos, ¿cómo vas? Bien, buenos días. Lucas, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y poder compartir todo tu conocimiento y tu experiencia con este tema de gobierno de datos con la audiencia. Tenemos una audiencia bien nutrida el día de hoy. Entonces, pues nada, tenemos prácticamente ya 30 minuticos, 35 minuticos para tu intervención. Al final de la intervención, pues vamos a abrir las preguntas y respuestas para cualquier pregunta que surjan en el transcurso de la charla de Lucas. Con mucho gusto nos la pueden ir escribiendo, nos la envían, y con mucho gusto hacia el final de la charla de Lucas podemos responderles todas sus preguntas. Voy a dejar aquí de compartir, Lucas, para compartir directamente tu pantalla y puedas pasar tú directamente ahí la presentación. ¿Listo? Perfecto. Entonces, yo creo que ya puedo compartir. Voy a activar aquí y en cualquier momento, aquí está, compartir pantalla completa. Déjenme que me está pidiendo que autorice aquí. Eh, ¿Listo?
Quit y reopen. Me está pidiendo quit y reopen un segundo. Dale, tranquilo. Si no te abre, yo te la puedo abrir desde aquí, te la voy pasando, si de pronto no te deja compartir allá. Disculpen un segundito que aquí tuvimos un problemita técnico con Lucas y ya estamos con él nuevamente. Aquí ya estoy. Ahora, Sí, pantalla completa, compartir, y ya deberían estar viendo mi pantalla. ¿Correcto? sí, se está viendo un escritorio. Ujú. Listo. Estamos viendo una pantallita con un slide. Ahí sí ya se ve. Listo. Perfecto. Entonces, un gusto para todos saludarlos y vamos a empezar con nuestra conversación que vamos a tener el día de hoy. Resulta que la cosa es muy simple. ¿Por qué ha venido cambiando el mundo y por qué hay un movimiento hacia el tema de datos? Por una razón muy simple. Resulta que anteriormente el ingreso, según un par de economistas, por allá Jacob y Douglas, estaba en función del capital y del trabajo. Es decir, entre más personas y entre más recursos tuviese una organización, el nivel de ingresos era superior. Pero resulta que eso fue avanzando en el tiempo y llegamos a un punto donde el R cuadrado de esa función cayó al 57%. Es decir, la explicación del comportamiento del ingreso en función del capital y del trabajo bajó hasta el 57%. La pregunta es, ¿y el resto dónde está? Es decir, lo que nos falta para saber o lo que nos falta para estimar el valor o el comportamiento del ingreso, ¿dónde está ubicado? Y ese pedazo es lo que Solow, que es otro economista, llamó el residuo de Solow. Y en el residuo de Solow, el hombre mencionaba y decía, viejo, lo que sucede es que al capital y al trabajo, a la mano de obra y a los recursos, tenemos que incorporarle o adicionarle el progreso tecnológico y el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es solamente mano de obra y recursos o económicos o materiales, sino que es también la capacidad intelectual y el conocimiento que puedan tener los individuos y el avance de tecnología, que es recurso más conocimiento, que pueda haber en un momento determinado en una organización o en una economía. Y ese progreso tecnológico, parte de las razones por las que se han dado es porque efectivamente hay tres capacidades que se han habilitado que para nosotros son importantes. Uno, la capacidad que tenemos de transmitir. Entonces, yo les voy a poner, voy a cargar un sonido muy rápido y ustedes me van a decir en sus, me van a decir si recuerdan este sonido. Vamos a ver si ustedes recuerdan este sonido. Eh, Interrumpimos brevemente bueno, tu este video no. porque sé Este que es de esto te va a Plaque. interesar. Durante pocos días podrás aprovechar. Listo. ¿Qué sonido les recuerda o qué les recuerda este sonido? De pronto en el chat nos pueden escribir y nos cuentan. Ahí no se está escuchando nada, Lucas.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, pero el sonido no. Ah, bueno, entonces básicamente les puse un sonido de un módem antiguo. Resulta que nuestra capacidad de transmitir información, o más bien de transmitir datos, crece o se multiplica por 2 cada 9 meses. Luego, la capacidad de procesar se multiplica por 2 cada 18 meses. Y la capacidad de almacenar se ha multiplicado por 2 cada 13 meses. Y estas son las famosas leyes de Moore, la de Lowe y la de Creders. Perdón, la de Borders y la de Creders. Y estas tres leyes que se han comprobado en diferentes escenarios nos demuestran que la curva de avance de la transmisión, procesamiento y almacenamiento de los datos que dan lugar a la información es cada vez no solamente mayor, sino decidida. Entonces, cuando esto se da, cuando un proceso se masifica, como es, por ejemplo, el acceder a la data y el acceder a la información, pues finalmente esto conlleva una serie de riesgos que nosotros tenemos que abordar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de los 5 errores comunes cuando las organizaciones empiezan a desarrollar o establecen el gobierno de datos. El primero de ellos es cuando implementamos la gestión sin un objeto claro. El segundo de ellos es la digitalización de la gestión de los datos sin que se vincule el cambio cultural. El tercero, cuando no analizamos los datos y van a ver que es más común de lo que ustedes creen. El cuarto, cuando no gestionamos la calidad y finalmente cuando no integramos las bases de datos. Nuestro primer ejercicio entonces, que es implementar la gestión de datos en un objeto claro, básicamente va a ser alusión o de lo que nos va a hablar este componente, es que muchas organizaciones no tienen claro cuál es el objetivo de la organización, cómo agrega valor y por ende cómo los datos contribuyen a esa agregación de valor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no tengo claro las metas organizacionales o lo que pasa muy comúnmente, varían en la organización dependiendo del humor de la dirección o varían en la organización dependiendo del propósito específico que el día de hoy tengamos. Pero cuando no hay un establecimiento de mediano y largo plazo en el desarrollo y establecimiento de las metas de la empresa, finalmente los datos pierden sentido porque no sabemos cómo los tenemos que configurar para efectivamente aportarle a nuestra organización. Entonces, un error común en los datos no proviene específicamente del dato, sino que proviene de no tener claro hacia dónde estoy yo moviendo mi organización y por lo tanto mi repositorio de datos tiene dificultades. En ese orden de ideas, lo que termina sucediendo es que nuestro propósito es que las arquitecturas y los equipos de TI que construyen todo este tinglado de tecnología para soportar los datos tienen que traducirse en objetivos de negocio, que pueden ser mejorar la productividad, que pueden ser alcanzar el cumplimiento regulatorio, mejorar los costos, reducir el riesgo o el que tú quieras. Pero lo importante es que las arquitecturas tecnológicas se conviertan en aportantes a los propósitos superiores que tenga la organización. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros? Nos hemos encontrado empresas en las cuales estos ejercicios no se dan. Entonces, invierten ingentes cantidades de dinero en la tecnología, pero luego a la hora de tomar decisiones con los datos en esas arquitecturas tecnológicas no se compadecen. Y es donde vienen las preguntas de ¿y qué pasó? Básicamente, cuando este tipo de ejercicios se dan, también sucede porque las compañías se han transformado. Simplemente para que se hagan una idea, la vida media de una compañía hoy es de unos 15 a 20 años. En 1960, la vida media de una compañía era 65 años. Las empresas se tienen que transformar para que efectivamente podamos tener claro hacia dónde nos estamos moviendo o hacia dónde nos estamos articulando.
Tan determinante es este componente de entender para dónde va la organización, para tomar una decisión, que permítame les muestro estas dos portadas. Imagínense que Communication ICM y Nature presentaron unas revistas para hablar únicamente de los datos, lo cual es normal. Y uno dice, pues claro, son revistas de carácter tecnológico. Ahí, ¿qué problema va a haber? Ninguno. El punto es que luego de esto, dos compañías específicamente, que son The Economist y Harvard Business Review, presentaron o pusieron de manifiesto unas revistas para hablar única y exclusivamente del dato, pero no desde el ángulo tecnológico. O sea, no estamos hablando del dato desde la tecnología, sino para hablar del dato desde, un segundo por favor, ya, sino para hablar del dato desde la contribución empresarial. Y básicamente es cómo los datos generan dinero, cómo los datos agregan valor. Y cuando hablamos de cómo los datos agregan valor, The Economist acuñó la famosa frase que los datos son el nuevo petróleo de la economía mundial, porque los datos nos permiten tomar decisiones. Pero lo que encontró, o el común denominador entre The Economist en el año 2010 y la Harvard Business Review del año 2020, es que las organizaciones tenían claro para dónde iban. Las organizaciones tenían claro cuáles eran sus objetivos y colectaban un set de datos que les permitiera a ellos entender esos objetivos y esos propósitos, cómo se podían cumplir con ese set de datos. Entonces, si no tenemos claro esto, lo que termina pasando es que capturamos y empezamos a tener unos repositorios y unas arquitecturas tecnológicas gigantescas que terminan por, si se puede utilizar la expresión, un montón de arquitecturas que terminan por no aportar de manera decidida a las decisiones que la organización tiene que tomar. Entonces, el primer error es no saber para dónde voy. Y voy a cerrar con este ejemplo. Imagínense que hay una empresa, no les digo el nombre porque lo que voy a decir no es bueno. Imagínense que tenemos una empresa que capturó en algo así como 4 años, algo así como 4 millones de datos de sus clientes en diferentes momentos del tiempo. Y esos 4 millones de datos solamente utilizaba como 23,000. Y de esos 23,000 datos que realmente utilizaba, solamente, o que vinculaba algún tipo de indicador, solamente utilizaba para tomar decisiones que cambiaran el rumbo de la organización como 1,500 datos. Pero tenían una arquitectura para 4 millones de datos, donde solamente soportaban 1,500. El segundo error común que nosotros tenemos en las organizaciones es digitalizar sin tener en cuenta el cambio cultural. ¿Y qué quiere decir el cambio cultural? Hombre, ¿la gente sabe para qué sirven los datos? ¿La gente tiene claro qué voy a hacer con los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo los puedo manejar? Y esto es un tema que hemos visto sobre todo en pequeñas y medianas empresas, donde todavía hay muchos gerentes y hay muchas organizaciones que manejan los datos según el vaivén del viento, es decir, intuición. O más que los datos, las decisiones. Entonces, oiga, ¿será que abrimos una nueva sede en tal lugar? Sí, porque allá hay mucha gente y cuando yo he pasado ha sido bien y deberíamos tener esto, esto y esto. Venga, pero las personas tienen capacidad de consumo. Venga, pero tenemos capacidad de identificar acceso de proveedores. Venga, pero. No lo sabemos. Abren y a los 2, 3 meses cierran la sede. Entonces, cuando nosotros hablamos que un error es la digitalización sin que las personas entiendan que estamos en un modelo donde nos vamos a apoyar en hechos fácticos. No estoy diciendo que la intuición no pueda ser parte de un modelo de toma de decisiones. De hecho, como ustedes saben, existen modelos de toma de decisiones donde la intuición tiene un valor importante porque se entiende por la experiencia.
Pero de lo que sí estamos hablando es de la capacidad que vamos a tener en las organizaciones para que las personas utilicen la data depurada para tomar esas decisiones, ¿m? O para apoyar esa toma de decisiones. En este orden de ideas, solo para que se den una idea de la velocidad del cambio, el computador del Apolo 14 tenía 12.000 transistores. Un iPhone 6 Plus tiene 2.3 millones de transistores. El nuevo iPhone, el 14, tiene como 56.000 millones de una cosa absurda. Si la velocidad del cambio hubiera, es decir, si la tecnología ya hubiese avanzado a la velocidad del microchip, para que se hagan una idea, un vehículo de 1971 hoy debería recorrer en 2 horas 1.000.000 de kilómetros, consumir 4 galones de gasolina y costar 30.000 pesos. Esa es la velocidad en la que avanzó el microchip. Si un vehículo hubiera avanzado a la velocidad del microchip, esos serían nuestros cambios. Y esos cambios tienen que generar un relevo importante en nuestras organizaciones. Y nuestras organizaciones tienen cambios disruptivos en el negocio, porque entonces ya no estamos en función única y exclusivamente de los activos productivos, sino que el dato se convierte en un activo importante para nuestras organizaciones. Entonces, Uber, que es la número uno en transportes a nivel global o en llevar personas del punto A al punto B, no tiene vehículos. Facebook no tiene contenidos propios. Meta, Airbnb no tiene hoteles y es de los más grandes en ofrecer actividades o acciones que estén dirigidas o acompasadas a ese tipo de ejercicios, la oferta hotelera. O Alibaba tiene muy pocos inventarios y es un distribuidor global. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos detrás? Datos que les permiten entender el consumidor y tomar decisiones. De hecho, el crecimiento global es asimétrico. Me explico. En el año 2000, las 5 empresas más grandes por capitalización bursátil son las que ustedes están viendo ahorita. General, Microsoft, Exxon, Walmart, diferentes sectores. En el 2022, en un dato tomado del 15 de noviembre de la semana pasada, nosotros nos encontramos que la cantidad, aquí, que las empresas más importantes en este momento son de tecnología. Son Apple, Microsoft, Google, Amazon. Facebook ha venido cayendo, pero sigue siendo interesante, Meta. Y básicamente, por capitalización bursátil. ¿Qué es lo que sucede? Simple, el uso de los datos para tomar decisiones. El uso de los datos para tomar decisiones. Y cuando hablamos del uso de los datos, que son empresas totalmente volcadas a capturar información para leer el consumidor y no solamente satisfacer necesidades, sino liderar necesidades y crear un portafolio nuevo de necesidades que le permita a nuestra organización definir, diseñar o construir nuevas rutas. Pero las personas tienen que estar vinculadas en un modelo en el cual se entienda que con el dato tomamos decisiones. Es decir, que nos volvemos organizaciones soportados en lo fáctico. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a hacer una primera encuesta. A ver, ustedes qué opinan de un tema muy particular. Carlos, ¿cómo lo hacemos? Ya lanza. Listo, les estamos lanzando una primera encuesta que nos va a hablar sobre la cantidad de datos que usted cree que tiene en su organización. ¿Listo? Listo, aquí ya tenemos, nos ha votado muy poquita gente. A ver, sigamos votando, porfa, para que podamos mirar cuántos datos creemos que tenemos en nuestra compañía, porque a veces no la tenemos tan clara del todo. Pero vamos a dar unos segunditos más para que podamos avanzar. Bueno, vamos a publicar lo que tenemos hasta ahorita, ¿listo? Listo. Yo creo que ahí lo estamos viendo. Menos de 100 gigas, 17%, entre 100 gigas y una tera, 21%, más de una tera, 47%, y más de un petabyte, 13%. Entonces, imagínense, entonces, si sumamos bien, 47 más 13,
el 60% de los que han votado dicen que tienen más de 1 terabyte, ¿ya? De datos en su organización. Eso es lo que dicen ustedes. La pregunta es, ¿será? Y si es así, ¿qué estoy haciendo con ellos? Entonces venimos a nuestra tercer error y es no analizamos los datos obtenidos. Entonces, ya sabemos que, ya tenemos claro que un primer error que nosotros efectivamente, perdón, se me fue para acá. Un primer error que nosotros efectivamente cometemos es que no tenemos claro para dónde vamos. El segundo es que no hay cultura y la gente no usa los datos por muchas razones y no hay cultura del dato y del gobierno y del manejo. Por lo tanto, el tercer error es que no analizamos los datos. Por lo tanto, los datos no contribuyen a que tomemos decisiones de manera estratégica. Y muchas veces los datos, como lo vamos a ver más adelante, son de tipo descriptivo. Es decir, nos relatan una foto, nos cuentan qué pasó de acá para atrás, pero resulta que tenemos una gran cantidad de datos que nos pueden ayudar a hacer mejoramientos futuros. Y es así, es decir, de hecho, se estima, o Gartner Insight Study en el 2019 estimó que tenemos 1.3 millones de petabytes de almacenamiento a nivel global. Y resulta que también tenemos una múltiple cantidad de fuentes de datos, ¿sí? Tenemos muchas más fuentes, entonces ya no son solamente las fuentes tradicionales como la maquinaria industrial, los medios de comunicación, sensores de IoT, etcétera, etcétera, sino que también tenemos cosas como, por ejemplo, imágenes, tenemos cosas como, por ejemplo, audio, tenemos cosas como, por ejemplo, video, tenemos la web profunda, lo que nos reporta el machine learning, la inteligencia artificial, y son datos para tomar decisiones. Y esos datos generan tres grandes desafíos. ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Con qué arquitectura? ¿Y qué tipo de cumplimiento global tengo que dar para tal fin? En ese orden de ideas o en esa dirección, entonces, lo que nosotros queremos hacer es usar los datos de las múltiples fuentes. Cuando nosotros usamos los datos desde múltiples fuentes, lo que termina sucediendo es que volvemos o pasamos de la mera o la simple visualización, es decir, simplemente ver reportes que nos dicen qué pasó, o dashboard interactivos, por qué pasaron las cosas, a temas que son mucho más, si se puede decir la palabra, predictivo, a temas que son mucho más de anticipación. Entonces podemos construir modelos en los cuales nos dice qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, cuando usamos los datos y construimos modelos de regresión múltiple, les voy a poner un ejemplo. El día de ayer, en la noche, teníamos una conversación con una persona de las fuerzas militares. Y en esa persona de las fuerzas militares estábamos determinando un tema muy particular. Y ese tema era las intrusiones en una arquitectura de... A ver, se los voy a poner de la siguiente manera. Tenemos la Armada. La Armada tiene buques. Y resulta que ya se están haciendo unos pilotos y es utilizar inteligencia artificial en los buques o en algunos barcos asociados a la Armada para automatizar algunas funciones del barco. ¿Listo? La pregunta es si esa inteligencia artificial se puede ver afectada por componentes externos a la Armada. Entonces empezamos a ver que hay una recolección de datos importante y empezamos a encontrar factores y variables que afectaban el comportamiento de los buques o de la inteligencia o que podrían afectar la inteligencia artificial que toma decisiones con respecto a algunas funciones del buque en un momento determinado. La pregunta es, ¿cuántas variables lo pueden afectar? Utilizamos un diagrama de Ishikawa, que es una espina de pescado, básicamente para identificar cuáles eran esas causas. Cuando lo hicimos a vuelo de pájaro, nos encontramos como 12 causas. Cuando hicimos un diagrama de Ishikawa combinado con diferentes actores de la organización, nos encontramos, para que se vayan de espaldas, poco más de 60 factores que podían
impactar en que haya una modificación, una intrusión en la inteligencia artificial para que tome una decisión diferente en ese buque. Y en ese orden de ideas, cuando encontramos esos 60 factores, empezamos a identificar qué datos teníamos para soportar esos 60 factores. Algunos eran modelos, otros eran variables, otros eran constantes, pero empezamos a identificarlo. Y en los 60 factores pudimos encontrar que teníamos datos para algo así como 45. Entonces pudimos diseñar un modelo o pudimos plantear un modelo que vamos a seguir desarrollando la próxima semana, en el cual sensibilizáramos si esta variable tal afecta mi componente, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y eso cómo afecta el comportamiento del buque que tiene X cantidad de personas y que mueve esto, esto y esto. Y si se afecta a esta. Y empezamos a sensibilizarlo. Esa sensibilización, esa sensibilización lo que nos va a permitir a nosotros es saber si efectivamente un tema es más sensible que el otro o nos cuesta más que el otro. Entonces, cuando utilizamos los datos de manera completa, podemos tomar decisiones informadas de una manera mucho más precisa y específica. Nuestro cuarto error particularmente es no gestionar la calidad de los datos. ¿Y qué es no gestionar la calidad de los datos? Cuando nuestras organizaciones no saben qué hay dentro de los datos. Y cuando sabemos que hay dentro de los datos, no tenemos claridad si el dato dice lo que nos tiene que decir. Es decir, creemos que utilizamos los datos de manera adecuada, tomamos esos datos, tomamos una decisión, pero la calidad del dato no era la mejor. Les voy a poner un ejemplo. ¿Con qué tipo de cambio están haciendo sus proyecciones para el próximo año? ¿Cuál es el nivel de incertidumbre? Probablemente ustedes respondan, mire, es alto. Si el nivel de incertidumbre es alto, mayores datos necesito para tal fin. La semana pasada, con uno de los estudiantes de una de las maestrías, hacíamos un análisis donde pudimos ampliar de 7 variables a 25 variables para tratar de estimar el comportamiento del tipo de cambio para el próximo año. La pregunta es, ¿podemos tener todo ese portafolio de datos? La respuesta fue sí. Ahora, ¿cuál es la fuente? ¿Es una fuente confiable? ¿Es una fuente que efectivamente nos da la tranquilidad? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, para hacer eso, vale la pena que nosotros identifiquemos cuál es el nivel de madurez del gobierno de datos de nuestras organizaciones. Cuando nosotros sabemos cuál es el nivel del gobierno de datos de nuestras organizaciones, podemos establecer, podemos determinar y podemos definir si efectivamente estoy utilizando en la política de gobierno de datos unos criterios de calidad que me dejen estar tranquilo con el dato que me está llegando. Se los voy a poner de la siguiente manera con un ejemplo muy sencillo y muy escuelero. Cuando usted compra comida para gatos, usted es el que la compra, pero ¿quién toma la decisión de la comida que se come el gato? El gato, porque el gato o el perro puede decir, yo no me lo como, no me gustó, y usted pierde los 6, 7, 8.000 pesos que le cuesta esa latica. Lo mismo pasa en los datos. Muchas veces la fuente no nos genera a nosotros la mejor calidad o no nos genera la tranquilidad para tomar una decisión con ella. Ejemplo, analizo la competencia, entonces voy y busco información financiera y resulta que la información financiera no era la precisa para tal fin. Y tomo una decisión con un nivel de endeudamiento de mi competencia que no es la mejor. En ese orden de ideas, entonces, hay unas actividades que nos ayudan a mejorar la calidad de los datos. Uno, deje claro sus metas. Dos, defina sus métricas y defina desviaciones con esos datos. Tres, ayúdese a tomar decisiones y tome datos históricos de un fenómeno que usted ya haya vivido. Con esos datos, tome la decisión y verifique si esa decisión con los hechos que ya tienes hoy se compadece o no. Es decir, haga un análisis retrospectivo y el análisis retrospectivo le ayuda a definir qué está pasando. Cuando haga los ajustes, comunique las políticas, mida los resultados de esas políticas y obviamente audite. Dicho esto, vamos a lanzar nuestra segunda encuesta y a ver qué opinan ustedes. Y es, descríbanos ustedes o cuéntenos cuál fue la última decisión que usted tomó, en qué momento fue la última decisión que usted tomó con datos que le entregó la empresa. ¿Cuándo fue? ¿Este mes?
Sí, pero no sabe cuándo. No, nunca ha tomado decisiones con datos que le entregó la empresa. Esperemos a ver, Démosle Lucas, un segundito. 2 segunditos mientras nos responde. Creo que la mayoría está muy juiciosos y fue este mes. Sí, pero miren lo 31% interesante. este mes y hay 14%, bueno, 13% que todavía no se acuerdan. 13% no se acuerda, sí, pero no Vamos a recuerda. listar los resultados. Listo. Miren lo que sucede, miren qué interesante. El 26%, 13% no recuerda realmente cuándo fue la última vez que tomó una decisión con datos de la empresa. El 13% sí toma decisiones con datos de la empresa, pero no acuerda cuándo fue. Y el 73% sí, y fue este mes. Es el 26% y el 13% particularmente que no se acuerda que ha tomado decisiones con datos. Por eso, efectivamente, la calidad del dato es importante, porque muchas veces nosotros no tomamos decisiones con datos porque no creemos en el dato, porque no nos genera confianza, no nos da el feeling para que la decisión sea la mejor o la correcta. Eso nos lleva al quinto error muy común, y ese quinto error es que no integramos la base de datos. ¿Qué quiere decir que no integramos las bases de datos? Se los voy a poner así de simple. Marketing toma decisiones con su CRM, logística de operaciones toma decisiones con su ERP y no se habla. Y los CRMs y los ERPs no se integran. ¿O cuántas organizaciones tiene por allá un señor que hizo una cosita en Excel lo más de bacana y esa cosita en Excel es la que les deja el tomar decisiones? Entonces uno le pregunta, oiga, pero es que usted tiene este ERP que pagamos y que nos costó 5.000 millones el montaje y que mensualmente pagamos tanto. Sí, pero es que ahí la información no es la mejor. O les voy a dar otro, o les voy a dar otro. Hay empresas que no integran la contabilidad con el área comercial y no se toman decisiones, por ejemplo, con procesos de cartera que en la contabilidad está. O dicen, no, es que yo no le creo al dato de la contabilidad porque hay algunos ajustes que no nos dicen lo que es realmente. Integrar las bases de datos. Si ustedes me preguntan de los 5 errores, ¿cuál es el más común y el más complejo? Yo les diría que el primero es la cultura y el segundo es la integración de bases de datos. Y si me preguntaran a mí cuál es el error que más le cuesta a las organizaciones, es la no integración de las bases de datos, porque se vuelve un error de costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros creemos que la estrategia de datos ideal es esta. Todo está ordenadito, bien puestecito, y no. Resulta que es el Lego azul que es el CRM, es el Lego rojo que es el ERP, es el Lego blanco que es el POS, es el Lego verde que es cualquier cosa. Para que realmente usted tome una decisión que sea efectiva, tiene que ensamblarlo, tiene que articularlo. Y las empresas no hacen esos ensambles porque no saben, porque no les interesan o porque no confían. Y esto no podemos dejar de olvidar que los datos tienen 3 retos importantes para nosotros. Uno, hay muchos datos. 2, la calidad es pobre y por ende hay inconsistencia. Entonces, cuando hay múltiples fuentes que nos generan inconsistencias, cuando la calidad de los datos es pobre y no se puede confiar en ellos, o cuando hay muchos datos y no sé dónde tener, entonces mi estrategia tiene que obedecer a una integración que me permita no solamente la validez, sino que si es confiable, sé que puedo hacer. Porque finalmente uno materializa esa integración en una arquitectura. ¿Qué es lo que uno quiere hacer con los datos? Simple. El dato sin elaborar, cuando usted le da sentido, se convierte en información. Cuando usted lo comprende, se vuelve en conocimiento. Y finalmente, cuando usted toma una decisión, ¡pum!, se vuelve inteligencia. Y esto se materializa en una arquitectura. Entonces hay en la capa inferior, por ejemplo, todo un data warehouse que nos va a permitir a nosotros poder capturar desde diferentes fuentes la información a través de un web service, a través de una ETL o lo que ustedes consideren. Eso va a una bodega donde yo empiezo a generar reglas, empiezo a generar algoritmos, empiezo a generar construcciones que luego los llevo a un modelo de visualización. Y ese modelo de visualización es el que me permite a mí tomar decisiones. De la integración de datos abajo nos va a ayudar y nos va a permitir de manera efectiva saber, entender y estimar hacia dónde estoy moviendo y diseñando mi negocio.
Por último, y como bonus track, déjenme darles unos elementos adicionales que no podemos olvidar. Primero, ciberseguridad. Hay que invertir en ciberseguridad cuando tengo los datos. Si los datos me permiten a mí tomar decisiones para cambiar la postura o la posición de valor, tengo que invertir en ellos. Dos, tenga métricas. Garantice métricas que le permita a usted en su organización definir si el dato hace lo que tiene que hacer y que las decisiones que estoy tomando son las adecuadas. Tres, un error importante es cuando empleo profesionales equivocados, o porque no saben utilizar los datos o porque no saben vincular los datos. Centrarse en las palabras de moda. Un error es cuando, oiga, es que está de moda hablar de transformación digital, entonces todo me sabe a transformación digital. Oiga, es que una palabra de moda es innovación, entonces todo me sabe a innovación. Oiga, es que una palabra, no se centre en las palabras de moda, trascienda los objetivos de la organización. Nunca deje de lado los problemas de calidad de los datos y no aplique una gestión ágil. Los datos mutan muy rápido. Entonces hay que tener claro esa mutación qué significa en mi toma de decisiones. ¿Qué puedo hacer con eso? Mejorar el gobierno de datos. Si yo planteo una línea en la cual esas 5 actividades, esos 5 errores los puedo abordar, entonces puedo manejar un modelo de gobierno de datos y teniendo un Chief Data Officer que me ayude en el ejercicio. Puedo definir una estrategia de datos que me contribuya a los propósitos de la organización de manera mucho más clara y decidida. Puedo gestionar y explotar el dato con mayor viabilidad y agilidad. Puedo garantizar una calidad de dato que nos deje a nosotros estar tranquilos cuando veo el dato y tomo una decisión con él. Puedo definir un modelo de datos mucho más claro y finalmente puedo garantizar una arquitectura, una protección y una seguridad de datos que me deje en mi organización estar mucho más tranquilo. Entonces, simplemente como recorderis, nuestros 5 errores comunes: 1, implementar la gestión de datos sin saber para dónde va la empresa. 2, desarrollar un proceso de gestión de gobierno y desarrollo de datos sin que las personas y la cultura de la organización esté vinculada. No analizo los datos obtenidos y no tengo claro qué está pasando con esos datos y capturo y capturo y capturo. No gestiono la calidad de los datos, no identifico y verifico si los datos dicen lo que tienen que decir para una toma de decisiones y no los integro y los tengo distribuidos y dispersos y las personas van tomando datos de donde los necesiten para su modelo de trabajo y de desarrollo. Entonces, esta presentación estará disponible para ustedes, aquellos que la necesitan, y pues estamos atentos si hay alguna pregunta o inquietud que debamos resolver. Muchas gracias, Lucas, por tu charla, súper interesante, súper chévere. Por aquí tenemos varias preguntitas. Voy a irte leyendo las primeras. Mientras tanto, voy a poner una encuestica final para que la audiencia nos haga el favor de contestarla. Por aquí te voy haciendo la primera pregunta y acuérdense a todos ahí en el panelcito, en el panelcito que dice preguntas y respuestas para que nos vayan poniendo sus preguntas. La primera, Lucas, en un ecosistema microempresarial como el colombiano, ¿ves posible que tengamos un cooperativismo de datos? Esa es una excelente pregunta, porque imagínate, y vea, cayó como anillo al dedo, porque imagínate que la semana pasada, te lo voy a poner con un ejemplo, estábamos conversando con una entidad del gobierno, ¿listo? Una entidad de gobierno X, que tiene un ecosistema de más o menos 300 proveedores. Cuando hicimos la calificación de los proveedores con cuáles son micro, pequeños, medianos, etcétera, etcétera, nos encontramos que de esos 300, como el 90% eran pequeños y medianos, y solo el 10%, como 30, eran grandes empresas. Lo interesante es que como el 60% de las compras era esos micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces hicimos un modelo, o se hizo una construcción de valoración de cuáles eran las dificultades de esos pequeños empresarios. Y encontramos varias. Una de ellas era la imposibilidad de una toma ágil de decisiones. Cuando empezamos a ahondar con esta empresa, ¿por qué las microempresas no tomaban de manera ágil decisiones? Nos encontramos que
Por ejemplo, solo para darles un dato, su contabilidad nunca estaba lista en el mes siguiente. Entonces, terminaban su operación en enero y la contabilidad de enero la veían en marzo, por ejemplo. O nos encontramos cosas como la actualización y el vincular elementos como condiciones de mercado, como tipo de cambio, tasa de interés, percepción, nivel de empleo, percepción de seguridad, etcétera, etcétera, no estaban vinculados en sus modelos, habían cambios y eso les pegaba, inflación, entre otros. Entonces, hicimos una conversación sobre si era posible que efectivamente desarrolláramos un ecosistema para estos pequeños y medianos en los que mejoráramos la capacidad de entrega de información y la capacidad de construir datos en ese grupo para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? Empezamos a identificar cuáles eran las variables, cuáles eran los componentes o los elementos que más tenían que tener en cuenta ellos para entregarnos un producto de calidad y para que tomaran decisiones rápido y con una decisión rápida respondieran a la velocidad que esa institución efectivamente quería. Y lo que empezamos a hacer o lo que pudimos identificar fue, primero, que entre ellos no se sentían cómodos para entregar información, pero sí se sentían cómodos consumiendo información. Quiere decir que si nosotros como institución construíamos un repositorio en el cual pudiera venir el microempresario o el pequeño empresario, tomara la información y la usara para tomar decisiones, iba a ser mejor. Y encontramos que sí se sentían cómodos si nos entregaban información que luego nosotros presentábamos de carácter anonimizado para entender mejor una realidad. Entonces, ¿qué vimos en ese pequeño piloto? Que sí es posible hacer ese ecosistema, pero hay que garantizar, uno, la tranquilidad de que tus datos, si usted nos entrega datos, no vaya a ser utilizado por un competidor para mejorar posición competitiva. Y eso se garantiza con anonimato. Y dos, que hubiese un lugar donde fuera fácil la consulta y que fuera muy rápida. Entonces sí se puede, pero había que garantizarlo. La próxima semana vamos a hacer el piloto, luego les contamos cómo nos fue, pero vamos a hacer el piloto con la carga de información y les vamos a ayudar a cómo se toma una decisión. Es decir, ¿para qué te sirve la tasa de interés y cómo la tasa de interés le pega a tu flujo de caja? ¿Para qué te sirve el dato de inflación y cómo la inflación le pega a tu flujo de caja? ¿Para qué te sirve la cercanía, etcétera, etcétera? ¿Cómo le pegas a tus negocios? Y eso cómo me pega a mí, que soy el que consumo tus recursos. Entonces, vamos a hacer el piloto, pero creo que funciona bien. Entonces, la respondo de esa manera. Gracias. Otra pregunta por aquí es, ¿crees que el gobierno de datos debe depender o ser equivalente al gobierno corporativo? No depender, pero sí entregarle. Uno de los principales, y como lo vimos acá, un común denominador de los problemas de gobierno de datos es que se asume que el gobierno de datos es un tema de tecnología. El gobierno de datos es un tema de almacenamiento, es un tema de bodega, ¿sí? Y no, resulta que el gobierno de datos es un tema de decisiones al más alto nivel incluso, que permite definir la estrategia y para dónde va el negocio. Entonces, el gobierno de datos, más que depender, entrega información al más alto nivel para que eso funcione. En un par de ejercicios bien interesantes que hicimos de gobierno corporativo, vinculamos una variación y es que el modelo de data governance, el modelo de gobierno de datos, lo vinculamos dentro del portafolio de documentos que la junta directiva tenía que ver, observar y definir en un momento determinado. Que ese documento tenga una vertical tecnológica, que ese documento tenga una vertical operativa, es otra cosa, y que te tenga que operacionalizar en unos Chief Data Officer diferentes, es otra cosa. Pero efectivamente, mi recomendación, y como les digo ya en 2 ejercicios lo hemos hecho, es que el gobierno de datos no sea, y el modelo de gobierno de datos se lo delego a fulanito, sino que se integre a junta y por ende haga parte del modelo de gobierno corporativo. Porque recuerden que los gobiernos corporativos hoy en día son dinámicos. Entonces ya el gobierno corporativo no es yo defino algo y me quedo con eso durante 20 años, sino que hay que estar revisándolo. Y la mejor forma de hacer esa revisión es que podamos nutrirlo con información proveniente de datos que nos permita tomar decisiones. En ese orden de ideas, mi recomendación, repito, lo que nosotros hemos hecho es que en 2 procesos donde hemos establecido modelos de gobierno corporativo, hemos vinculado al modelo de gobierno de datos como parte del ecosistema de ese trabajo de gobierno corporativo. ¿Listo? Y aquí hay una pregunta más. ¿De pronto conoces un caso de alguna compañía que por no tener gobierno de datos no fuera exitosa? Sí. Tengo varios, te voy a dar
dos ejemplos de un par de compañías. Una por productos. Hay una empresa del masivo de textiles. No les digo el nombre porque lo que les voy a decir es malo, obviamente. Es una empresa del masivo de textiles. Y resulta que esta empresa, a punta de, comillas, intuición, creció bien durante muchos años. Pero resulta que la intuición es buena hasta cierto punto. ¿Qué sucedió? Tomaron una decisión de apertura en un par de mercados muy específicos y con la idea de un nicho específico de mercado, ¿ya? Un nicho específico de mercado. Ese nicho específico de mercado eran deportistas. En ese nicho específico de mercado llamado deportistas pasó una situación y es que no evaluaron unos cambios que se estaban dando en ese portafolio de deportistas en un momento determinado. ¿Cambios de qué? Tipos de materiales, por un lado, diseños por el otro lado, patrocinios por el otro lado, y eso hizo que la inversión que se estaban dando o que ellos estaban dando en un momento determinado se perdiera. ¿Qué sucedió? Llegamos nosotros e hicimos un pequeño sondeo y capturamos datos de ese grupo de deportistas. Y cuando los comparamos contra la estrategia que ellos habían definido, en la cual pusieron dinero, donde compraron unas máquinas, compraron unos insumos, etcétera, etcétera, para hacer un ejercicio, esa vaina no hacía match. Entonces, no entendieron lo que estaba sucediendo. Entonces, al no entender lo que estaba sucediendo, la colección completa de esta empresa textil tuvo problemas muy serios de penetración en el mercado, en ese nicho que ellos habían definido, en esa región que habían definido. Cuando nos encontramos con que no funcionó de manera específica la forma bajo la cual ellos estaban utilizando los datos. Cuando fuimos a ver, la pregunta es, ¿ustedes usan datos? Sí. Cuando fuimos a ver los datos, problemas de calidad, problemas de disponibilidad, etcétera, etcétera. Bien. Aquí tenemos una pregunta más. Perfecto. Sé que cada La empresa última, si tiene... quieres, hay otra, si quieres la respondo yo. Es Listo. acerca de cuál es el tiempo promedio para llegar a la etapa del Data Warehouse en la organización, superar la ingesta. Creo que el tiempo del Data Warehouse va a depender mucho, obviamente, de los modelos que se vayan a crear en el Data Warehouse, porque podemos tener un modelo financiero, modelo logístico, el modelo de marketing. Entonces, dependiendo de esos modelos que vayamos a tener, pues va a depender un poquito la creación de la bodega de datos. Pero normalmente en IT Nova, digamos que la experiencia que tenemos en hacer este tipo de proyectos, más o menos un proyecto de Data Warehouse sin todos los modelos de la compañía, más o menos con unos 2 modelos, se puede demorar en promedio unos 3 meses más o menos de proyecto. Bien. La última pregunta ya para ir cerrando, porque veo que tenemos bastantes preguntas, perdón, acerca de este tema es, para una compañía que no tiene una estructura basada en la figura de Chief Data Governance Officer, como se debería manejar el tema del gobierno, ¿es el área de TI el responsable? Asimismo, ¿cómo se define quién sería el dueño de la data, Lucas? Bien, entonces, bueno, básicamente esto que tú planteas lo hemos visto en algunas compañías y lo hemos manejado de la siguiente manera. La arquitectura tecnológica, la arquitectura técnica está en el área de TI, indiscutiblemente. Es decir, servidores, switches, routers, APs, sistemas de almacenamiento, eso está ahí. El componente estratégico y decisional suele recaer en los tomadores de decisiones. Para hacerlo, lo que nosotros hemos hecho es dos cosas. Uno, un comité en el cual se determina qué necesito de los datos y usualmente a nivel de indicadores. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, el director comercial, el director de operaciones, el director de producción, no dice, usted de ellos nunca va a escuchar oiga, a mí me gustaría una base de datos estructurada con un sistema no SQL en formatos de no code. Eso nunca te lo va a decir una
persona que tiene una maestría en administración o que tiene su especialización en marketing o en producción. Lo que sí te van a decir es cosas como, yo necesito tener claro cuál es la tasa de cambio o yo necesito tener claro cuál es la velocidad con la cual me llegan requerimientos a la organización y el tiempo que tengo para poder responder entregas a consumidores especiales. Eso sí va a llegar. Entonces, el papel es devolverse y para tener esa información, ¿qué portafolio de datos tengo que tener? Y ahí es donde en el grupo se decide qué tipo de datos tenemos que garantizar para tal fin y podérselo entregar. Y el dueño de la data debería estar en el N1 o en el N2, es decir, o en la gerencia o en una subgerencia. ¿Por qué? Porque el dueño de la data es el que le da a usted el valor, o mejor dicho, los datos te dan valor para cambiar tu posición estratégica. Entonces la data no puede estar en manos del que la almacena solamente, sino de los que toman las decisiones para tal fin. Entonces, eso fue un par de ejemplos que tuvimos en un par de organizaciones en la materia. Pues Lucas, muchísimas gracias. Yo creo que ya por acá quedamos listos con todas las preguntas. Creo que tengo como un delay en el audio, Lucas, si de pronto te puedes poner en silencio un momentico. Tal vez eres tú allá. Gracias. Pues Lucas, muchísimas gracias por tu participación, por la charla, excelente. Creo que se cumplió como la expectativa de los 5 errores que teníamos. A toda la audiencia, muchísimas gracias por el espacio de tiempo. Cualquier cosa, están nuestros datos de contacto. Hoy les estaremos enviando esta presentación. Por ahí algunas personas nos preguntaron, Lucas, si teníamos información acerca de gobierno de datos. Claro que sí tenemos. Podemos hacer una reunión particular con algunos de ustedes en caso de que quieran profundizar más con el tema. Les enviamos la información que tengamos del gobierno de datos, la presentación del día de hoy, y también les enviamos la grabación para las personas que quieran compartir esto con sus demás colegas. Estamos ahí súper atentos a poderlos apoyar tanto en IT Nova como en RCM para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, que tengan un excelente resto de día, de semana, y muchísimas gracias, Lucas, por todo tu apoyo y tu excelente charla. Gracias, un buen día para todos y estaremos atentos a lo que necesiten. Hasta pronto. Perfecto, hasta luego, gracias.